Bueno, me escuchan, ¿verdad? Sí, profe, se escucha. Bueno, bueno, sean todos bienvenidos a Es Día de la Lengua Portuguesa. Por primera vez estamos celebrando este día con ese término, Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Y el Día Mundial de la Lengua Portuguesa fue decretado por la UNESCO hace muy poco tiempo, hace pocos meses, ¿ok? Por una propuesta de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la CPLP, que es una comunidad que agrupa a los países cuya lengua oficial es la lengua portuguesa, como ya veremos. Eh, entonces, ya la CPLP venía celebrando todos los 5 de mayo este Día de la Lengua Portuguesa, hasta que se llevó la propuesta a la UNESCO y la UNESCO la admitió, considerando el valor histórico, global, cultural y de integración de pueblos de varios continentes del mundo. Entonces, lo que les quiero relatar hoy es un poco cómo nació la lengua portuguesa, cómo se expandió, cómo evolucionó y cuál es el estatus actual de la lengua portuguesa y su peso cultural, literario, histórico, etcétera. Bueno, Profe, ¿está allí? ustedes van a ver allí cuando la visualicemos, es la portada de un pequeño videíto que hizo el Instituto Camões. El Instituto Camões, para quienes no lo conocen, es la institución portuguesa encargada de difundir la lengua y cultura portuguesa. Ahí están viendo esa portada. Entonces, en su canal de YouTube, que recomiendo visiten, del Camões Instituto da Cooperación da Língua. Ese es el nombre oficial de este instituto, pero siempre lo hemos conocido como el Instituto Camões. Ya van a entender por qué se llama Camões, ¿ok? Es fundamental este nombre. Ahí van a ver la dirección electrónica de ese video en YouTube, donde van a ver un pequeño videíto de 25 segundos, donde de alguna manera deja entrever el valor global de la lengua portuguesa hoy en día, ¿no? Eh, y entonces, de aquí vamos a pasar a la siguiente lámina para comenzar a entender de dónde viene esta lengua que no es tan cercana, ¿no? Fíjense bien, el portugués procede del tronco indoeuropeo, a su vez del tronco europeo tuvo varias ramas, una de ellas fue el itálico, es decir, una lengua desarrollada en la península itálica. De ahí derivaron dos lenguas, por una parte el osco-umbro, que después se extinguió, y por otro lado el latín. Claro, el latín, por supuesto, a la medida que se fue expandiendo el Imperio Romano, el latín, por supuesto, se fue expandiendo por todos los territorios, básicamente Europa, norte de África, parte de la Asia Menor, etc. Con el tiempo, el latín, que pasa a ser latín vulgar hacia allá la Edad Media, el latín vulgar se llama así al latín que hablaba el vulgo. El vulgo es el pueblo, los soldados, el latín se hablaba en el mercado. No era el latín clásico que estamos acostumbrados a estudiar, el de Cicerón, este, de los famosos escritores Virgilio, Ovidio, Horacio, etc. Bueno, de ahí, de este latín vulgar, que es el que realmente se va a expandir por toda Europa, van a surgir hacia la Edad Media lo que llamamos protorromances. Y cada protorromance se desarrolló en diferentes zonas. Por ejemplo, en la península ibérica tenemos, por una parte, el gallego portugués o el galaico portugués, que fue una sola lengua en la Edad Media, como ya veremos,
que de ahí derivó, por una parte, el portugués como actualmente lo conocemos y el gallego. O sea, el portugués y el gallego son hermanos separados, como siempre lo he querido definir, ¿no? Por supuesto, en la península ibérica surge el castellano, que también lo llamamos español hoy en día, también el catalán. Después tenemos otras lenguas como francés, provenzal, romanche. Este romanche es una lengua que se habla en Suiza, el italiano, el sardo y por último el rumano. Entonces, todas estas lenguas las llamamos lenguas romances, lenguas procedentes del latín, y por supuesto, todas estas lenguas están emparentadas, comparten un altísimo porcentaje de vocabulario, eh, incluso de construcción gramatical, conjugación verbal, etcétera, lo que permite que los que hablemos estas lenguas, si queremos estudiar algunas de ellas, tengamos muchísima facilidad de hacerlo. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos hablantes de español, aprender portugués, en teoría, es fácil porque compartimos 90% del vocabulario, eh, aunque claro, tiene sus cuestiones allí en cuanto a los falsos amigos y todo eso, pero está a nuestro alcance. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo fue esta evolución de la lengua portuguesa. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Ok. Tenemos 4 momentos de la evolución de la lengua portuguesa, que bueno, los libros que enseñan esto en la enseñanza secundaria de Portugal lo establecen, ¿ok? Y he querido poner personajes icónicos por cada fase, ¿no? De la primera fase, que se denomina del latín vulgar al portugués, este periodo se centra desde el siglo III antes de Cristo, que es cuando llega el latín a la península ibérica a través de las guerras púnicas, el siglo XII después de Cristo, que es cuando ya comienza a formarse los primeros de tiempo, pero que dejó primero como latín. En primer lugar, recuerden que cuando llega el latín, cuando llegan los romanos a la península ibérica, fruto de las guerras púnicas contra Cartago, entonces los romanos van a encontrar pueblos que ya estaban asentados en la península ibérica, que siempre lo hemos conocido como pueblos prerrománicos, y por añadidura, lenguas prerromanas, sobre todo celtas e iberos. Palabras de los celtas e iberos no quedan tantas, pero sí las tenemos, sobre todo en la toponimia en muchas de las zonas de España y Portugal. También algunas palabras relacionadas con el mundo agrícola, con el mundo incluso bélico, etcétera, las tenemos allí. En ese periodo de conquista de parte de Roma, había un pueblo que fue conocido como los lusitanos. Se cree que es como una mezcla de celtas e iberos. Los lusitanos ocuparon el territorio que hoy tiene, digamos, la parte centro-sur de Portugal y parte del centro de España. ¿Ok? Por esa razón a los portugueses se nos llaman lusitanos también, y de ahí el término luso se convirtió en un radical para formar un montón de palabras compuestas que tengan que ver con Portugal. Por ejemplo, lusofonía, que es la comunidad hablante de lengua portuguesa, es la lusofonía. Luso venezolano, normalmente se le dice así a los, como yo, hijos de portugueses o nietos de portugueses, se les llaman luso-descendientes. Y si son nacidos en Venezuela, luso venezolanos o luso hispanos, si tienen que ver con España, en fin. De ahí viene el famoso luso, ¿ok? Y dentro de los lusitanos había un guerrero muy famoso, que es el que están viendo en la primera fotografía, que se llama Viriato, ¿ok? La historia de Viriato es muy famosa en Portugal porque es el ejemplo de un guerrero que hizo fuertísima resistencia a los romanos. De hecho, los romanos no tenían manera de ganarle de manera bélica. Llegó un punto que quedaron como en tablas y Viriato quería establecer como una negociación. Viriato
manda una comisión para conversar con los romanos, a ver a qué acuerdos de paz se pueden llegar, pero los romanos le proponen otra cosa a este grupo que va encomendado. Le dice, bueno, mira, les pagamos tanto si ustedes matan a su jefe. Traicionado, sus supuestos colegas y compañeros lo matan, y cuando van a buscar la recompensa en Roma, hay una frase que es famosísima, la citan todos los libros de historia en Portugal, que dice, Roma no paga a traidores. Entonces, esta historia que se les ha resumido brevísimamente sobre Viriato, bueno, quedó como la historia, eh, como algo insólito, y bueno, como es parte de la heroicidad, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene todo esto de los lusos, lusitanos, y cómo eso está asociado hoy en día a Portugal o la Portugalidad en general, ¿no? Bueno, en este proceso, por supuesto, el latín que llega a la península ibérica se va a nutrir de estos vocablos celtas, iberos, que serían las lenguas de sustrato, ¿ok? Y eso se va a empezar a mezclar. Más adelante, cuando empieza Roma como imperio a tener su declive, entran los pueblos bárbaros, ¿ok? Que no son más que pueblos germánicos. En la península ibérica van a entrar varios pueblos germánicos. Los que van a permanecer más tiempo son los visigodos y los suevos. Los suevos se van a ubicar hacia el noroccidente de la península ibérica, donde está ahorita Galicia y norte de Portugal, y gran parte del resto del territorio lo van a ocupar los visigodos. Previamente estuvieron alanos, vándalos en el sur. Bueno, estos van a formar con el tiempo los primeros reinos cristianos, ¿ok? Estos visigodos. Y se van a mantener durante mucho tiempo. Tenemos entonces muchas palabras de origen germánica gracias a esta permanencia de estos pueblos. Por ejemplo, la palabra guerra viene precisamente de allí, yelmo, palabras muy asociadas al mundo bélico, ¿no? Incluso nombres propios, por ejemplo, Teodorico, Rodrigo, Ricardo, Leonardo, este tipo de nombres son germánicos, ¿ok? Y de hecho hubo reyes que se llamaron así, ¿no? Estuvieron muchos siglos hasta que hacia el 711 después de Cristo comienza desde el sur, paulatinamente la invasión árabe, ¿ok? Llegan pueblos desde el sur de España por el estrecho de Gibraltar, penetran por toda la península ibérica y prácticamente ocupan toda la península ibérica, y la ocupan durante 800 años. Estamos hablando de 711 hasta 1492, cuando el último reino moro, que era el reino de Granada, fue vencido o conquistado por los reyes católicos en la época, los reyes católicos de España. Por supuesto, Portugal va a verse influenciado por esta influencia árabe en su vocabulario. Así como ocurre en español, en portugués tenemos montones de palabras de origen árabe. Por ejemplo, tenemos palabras como azafrán, que es azafrán. Tenemos, por ejemplo, lechuga, en portugués dice alface, y alface es de origen árabe, por ejemplo. Así como tenemos aceite, igual que en español. Tenemos montones de palabras, muchas de ellas que empiezan con al, porque como sabrán, el al es el artículo el en árabe. Entonces, por esa razón, muchas palabras que empiezan con al, tanto en español como en portugués, tienen ese origen común, origen árabe. Entonces, eso también fue configurando esta evolución ya en los primeros romances, que ya venían trayendo consigo todos estos vocablos, ¿no? Ya cuando se constituyen los reinos cristianos en el norte, por ejemplo, el reino de León, el reino de Castilla, el de Navarra, Aragón, etcétera, estos reinos, desde Asturias, comienzan a organizarse y poco a poco van reconquistando la península ibérica a lo largo de todos estos años, ¿no? Cuando, bueno, los califatos que están en la península ibérica se convierten en taifas, que son como
eh, administraciones pequeñas que tenían los árabes, pero comienzan a tener problemas, pierden control y poco a poco los reinos cristianos van reconquistando territorios. Y en la medida en que se reconquistan territorios, estas lenguas romances que mencionamos, el galaico portugués, el castellano, el leonés, el asturiano, etcétera, van bajando también. ¿Ok? Y van ocupando toda la península ibérica. Entonces, justamente esto nos va a llevar a la segunda fase, que se ha denominado portugués antiguo. Bueno, aquí los historiadores no se ponen muy de acuerdo. Los portugueses dicen portugués antiguo, los españoles dicen gallego, los más neutrales usan galaico portugués. Como quiera que sea, el periodo portugués europeo abarcaría desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Ya en esta época, primero hacia 1149, por allí, existía el condado portucalense. Ese era un condado que pertenecía al Reino de León. Ese condado se independiza gracias a don Alfonso Enríquez en la batalla de San Mamede. Se independiza, fue hecho un pleito familiar, o sea, él realmente luchó contra su mamá, que es dona Teresa, ¿ok? Porque dona Teresa estaba bajo los intereses del Reino de León. Bueno, total que el condado portucalense se independiza y el condado portucalense se convierte en el Reino de Portugal. El territorio era pequeñísimo comparado con lo que es Portugal hoy en día. Para que tenga una idea, el Reino de Portugal naciente iba desde el río Miño, que es hoy en día frontera con Galicia, hasta el río Douro, en una primera etapa. Primero el río Douro, que es el río donde desemboca la ciudad de Oporto. Precisamente de esa ciudad viene el nombre de Portugal, ¿ok? De Portus, que es puerto, ¿ok? Con el tiempo, Alfonso Enríquez, que asienta primero la capital en Guimarães, luego la capital se muda a Coimbra. Coimbra pasa otro río famoso que es Mondego. Entonces el reino se va expandiendo hasta Mondego y mucho tiempo después el reino se va a expandir hasta el río Tejo o río Tajo en español, que es donde desemboca Lisboa. Entonces, bueno, poco a poco don Alfonso Enríquez va conquistando territorios y durante su reinado llega más o menos hasta acá, hasta Lisboa, Santarém, por ahí. Ya los siguientes reyes van continuando la reconquista hacia el sur, hacia Algarve, que es ya la última parte de la franja occidental portuguesa, Algarve. ¿Ok? Bueno, durante este tiempo es el documento real más antiguo hasta ahora encontrado en este portugués antiguo es el testamento de Alfonso II, que está fechado en 1214. Ese es el primer documento oficial, porque recuerden que los documentos legales eran escritos en latín. Primera vez que ya para el siglo XIII tenemos un documento oficial escrito en portugués antiguo. ¿Ok? Y entonces esto se ha tomado como la fecha, la partida de nacimiento de la lengua portuguesa. Claro, ha habido otros documentos anteriores, pero no eran oficiales, eran documentos más bien populares, por ejemplo, noticias de fiadores, eran como documentos más bien comerciales, listas, cosas así, ¿no? Un poquito más antiguos. Pero esto quiere decir que ya la lengua está agarrando importancia, hay una difusión importante. El hecho de que se emita un documento real ya en vez de latín en este portugués antiguo ya es importante, ¿no? Por esta época también se desarrolla la poesía trovadoresca, ¿ok? Muy popular, por cierto, en las personas que iban de peregrinación a Santiago Compostela, ¿no? Que está en Galicia. Muchos cultivaron la poesía trovadoresca en galaico portugués. Por ejemplo, en el caso de Portugal, hubo un rey que de hecho fue un rey culto, un rey que hizo muchas reformas en Portugal en su momento, que fue el rey Don Dinis.
De hecho, en Portugal hay un dicho que dice, "O rei Dom Dinis fez tudo o que quis", que eso traducción sería algo así como, el rey Dom Dinis hizo todo lo que quiso, ¿no? Este, y él escribió poemas en galaico portugués. También el rey Alfonso X el Sabio en España también escribió Cantiga de Santa María en este idioma. ¿Okay? Por eso, claro, ustedes lo ven en libros hechos por españoles, dice que Alfonso X escribió en gallego. Claro, porque realmente la lengua portuguesa nace allí, en el norte, allí en Galicia, norte de Portugal, y de ahí se va expandiendo. Lo que ocurre es que después el reino de Portugal oficializa de la lengua portuguesa, el gallego, en cambio, que quedó replegado a un uso más bien íntimo de casa, de campo, porque claro, cuando Castilla agarra esos territorios en Galicia, el gallego durante muchos siglos se mantuvo al margen. ¿Okay? Solo al siglo XIX es que el gallego vuelve a ser rescatado y estimado como una lengua de importancia. ¿Okay? Y claro, en este desfase temporal y geográfico, evidentemente surgieron algunas diferencias entre gallego y portugués. Entonces, esta es la lengua que va a empezar a expandirse, ¿ok? Y esto nos lleva a la tercera fase. Por cierto, el rey que está en la fotografía 2 es el rey Dom Dinis, ¿ok? La tercera fase lo llamamos portugués clásico, que se ubica desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. La imagen que van a ver ahí es de Luis de Camões, que es el padre de las letras portuguesas, ¿ok? En esta época, ya para el siglo XVI, es considerada la época de máximo esplendor de la historia de Portugal. Es la época del imperio portugués, más que reino, ya es imperio, porque recuerden que ya a partir del siglo XV comienzan los viajes de circunnavegación, primero hacia el archipiélago madeirense, archipiélago azoriano, y luego el primer territorio ultramarino fuera de Portugal que se reconquista es el Ceuta. Hoy en día Ceuta, que está en Marruecos, le pertenece a España, pero Ceuta primero fue conquistado por Portugal. Y a lo largo de este tiempo, Portugal comienza a expandirse hacia el Atlántico, buscando una ruta alternativa hacia la India, o la ruta de las especias. El Reino de Castilla se mete en esta competencia y durante estos años Portugal y Castilla van a rivalizar muchísimo. ¿Okay? Portugal tenía un privilegio que no tenía Castilla. Portugal tenía fachada atlántica muy grande. Castilla no la tenía. Hubo de hecho guerras entre Castilla y Portugal tratando de reconquistar territorios. Y bueno, durante algunos tiempos no se pudo hacer. Portugal mantuvo la hegemonía. Llegó un punto que se tuvo que hacer el famoso Tratado de Tordesillas hacia el siglo XV, en donde el Papa literalmente dividió el mundo en dos partes. Es decir, una mitad para España, otra mitad para Portugal. Entonces, lo que le tocó a Portugal fue básicamente un pedacito de América, que es lo que ahorita es Brasil, África completa para Portugal y Asia. ¿Ok? Claro, la línea le daba la vuelta al globo y la línea caía en lo que hoy llamamos las Islas Filipinas, que eso fue, por cierto, lo que estimuló el viaje de Magallanes hace ya 500 años. El viaje de Magallanes, no, aunque era un navegante portugués, él fue navegante a favor de España en realidad, porque estaban tratando de determinar si esas islas efectivamente o pertenecían a Portugal o pertenecían a España. Bueno, se llaman Filipinas por Felipe II, que fue rey de España y también de Portugal, por cierto. Eso es otro elemento que ocurre en estos años, ¿no? Entre el dato lo tengo allá abajo, ¿no? La Unión Ibérica entre 1580 y 1640, hubo una crisis dinástica en Portugal, hubo un rey muy joven, era el rey Don Sebastián. Ese rey va a batallar contra los moros, él muere en batalla, pero desaparece el cuerpo. Y entonces fue un rey muy jovencito, creo que tenía 19 años apenas,
no tuvo casado, no tuvo descendencia, y se crea una crisis dinástica. Bueno, ¿quién hereda ahora el trono? Un tío de él era cardenal y se queda como rey de regente un par de años. Pero esa crisis dinástica hizo que las cortes de Tomar tuvieran que tomar decisiones. Rey Felipe II estaba casado con una, creo, si mal no recuerdo, creo que era una nieta de Manuel I, un rey portugués, que es el reinado de Manuel I es que ocurre en toda esta época de navegación y toda esta expansión portuguesa. Total que Felipe II aprovecha y conquista entonces Portugal y las cortes tienen que, bueno, decir, bueno, este es el nuevo rey, ¿no? Entonces, durante 60 años, el reino de Castilla controló Portugal y todo lo que Portugal poseyera. Por eso es que el rey Felipe II llegó a ser uno de los reyes más poderosos de la tierra en esa época, porque no solamente tenía las posesiones españolas, tenía las posesiones portuguesas. Claro, en 1640 Portugal retoma su independencia, porque hubo, por supuesto, descontento, los españoles prácticamente pararon todos los siguientes reyes, en fin. Claro, esta fase hizo que, por ejemplo, el español penetrara más en el portugués, hubiese un intercambio más fuerte. En esa época, que aquí en América ya éramos colonia española, muchos portugueses llegan a Venezuela, por ejemplo, por esa razón. O sea, la llegada de los portugueses a Venezuela no es nada más el siglo XX, ya tenemos portugueses de la colonia. Y de hecho, el fundador de Guanare fue un portugués, Juan Fernández de León Pacheco, por ejemplo. No por casualidad el río se llama Portuguesa, porque cuenta la leyenda que una portuguesa se ahogó en ese río, y de ahí el nombre de ese río, el río de la Portuguesa, y ahí se expandió todo el nombre del Estado portugués. O sea, que vean que nosotros tenemos unos vínculos con Portugal desde muy antiguo. Entonces, eso parte influyó. En esta época el portugués clásico, por supuesto, el hito histórico más grande para Portugal fue la llegada de Vasco da Gama a la India. Colón pensó que había llegado a la India cuando entra a América. Él desconocía que había un continente nuevo. En cambio, Vasco da Gama, bordeando toda la costa africana, llega hasta Mozambique y después de allí llega hasta la India. Eh, y eso acabó siendo el granito para Portugal, ¿no? Y precisamente Luis de Camões, que les dije que era el padre de las letras portuguesas, escribe la epopeya nacional titulada Os Lusíadas. Ya le expliqué previamente de dónde viene eso del uso lusitano, ¿ok? Los Lusíadas, o sea, los portugueses, de alguna manera. Que, fíjense, Vasco da Gama llega en 1498 a India. Os Lusíadas se publica en 1572. De hecho, es tan simbólico esto que, o sea, Camões cuenta cómo fue el viaje de Vasco da Gama a la India a través de Os Lusíadas, y de hecho lo hace al estilo que se solía hacer en la época del Renacimiento, que era imitar a los clásicos grecolatinos. Si ustedes leen Los Lusíadas, ustedes van a encontrar muchísimos paralelismos con la Eneida, con la Ilíada, ¿ok? En todo sentido. Así como hay una parte donde en la Eneida se explican los escudos y el símbolo de los escudos. Bueno, hay un episodio donde se explica el significado del escudo de Portugal, por ejemplo, en los Lusíadas. También los dioses intervienen. Hay seres mitológicos, seres fantásticos que están, por ejemplo, hay unos personajes fantásticos, son los adamastores, que eran como unos monstruos marinos en las tempestades, ¿no? Y los pobres barquitos tenían que, bueno, lidiar con los adamastores, ¿no? Entonces, Camões hace uso de todo eso. Él escribe en octava real. La octava real era una estrofa de 8 versos, y así compone todos los Lusíadas, ¿no? Acaba siendo la gran epopeya nacional. De hecho,
los cuerpos de los dos, tanto de Vasco da Gama como de Luis de Camões, reposan en el monasterio Los Jerónimos, en Lisboa. ¿Ok? Yo tuve oportunidad de visitarlo hace algunos años y uno cuando entra a la propia iglesia, en la nave derecha está la tumba de Luis de Camões y en la otra nave, a la izquierda, el otro extremo, está Vasco da Gama. Eso es donde está el núcleo de la Portugalidad, ¿ok? El monasterio de los Jerónimos, ¿no? No es lo único, por supuesto, existen otros monasterios donde hay otros reyes allí sepultados. Por ejemplo, está el monasterio de Alcobaza, en fin, hay otros reinos, el monasterio de Batalla, donde hay otros reyes allí, etc. Por supuesto, la lengua portuguesa gana mucho más prestigio, se expande por todas direcciones. Surge la primera gramática en esta época con la de Fernando Oliveira en 1536. Fíjense que en 1492 Antonio Nebrija hace la primera gramática del castellano. Bueno, para 1536 surge la primera gramática da linguagem en portuguesa, ¿no? Y entonces estamos en un momento donde el portugués acaba por ser la primera lengua europea en entrar en contacto con África y Asia. Es decir, el portugués que ya traía palabras celtas, palabras ibéricas, palabras árabes, palabras castellanas, ahora va a añadir palabras de África, por ejemplo, batuque, que en Brasil se usa muchísimo, una batucada, que es como dar golpes con tambores, etc. Bueno, batuque viene del africano, ¿okay? De esas lenguas bantúes, congos, donde el portugués empieza a tener contacto, ¿ok? O, por ejemplo, de Asia tenemos montones de palabras. Por ejemplo, ¿saben cómo se dice té en portugués? Se dice exactamente igual que en chino, sha. Exactamente igual que el chino, sha. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos canja, que es como una sopa de pollo, un caldo de pollo. Eso en portugués se llama canja y esa palabra es de Asia. ¿Ok? Bengala, que en portugués eso es un bastón, una bengala, y ahí viene la luz de Bengala, triga de Bengala. Bengala es una palabra asiática que entra al portugués. Pero no solamente el portugués se va a nutrir de estas palabras, y de América, por supuesto. Cuando llega a América y entra en contacto con el tupí guaraní, el tupinambá y estas lenguas de Brasil, todas esas palabras van a entrar. Por ejemplo, maracuyá, que es la parchita, en varios países de América dicen maracuyá, esa palabra es el guaraní, pero esa palabra está en el portugués, maracuyá, por ejemplo. Ananás, así se dice piña en portugués y esa palabra es del guaraní, por ejemplo. Que creo que en Argentina también dice ananá. Bueno, como pueden ver, Portugal fue un país que exploró muchísimos territorios y con él la lengua. Y la lengua también se empezó a nutrir de todas estas palabras en contacto. Pero, como les dije, el portugués fue la primera lengua europea en entrar en contacto con muchos territorios. Después entra el castellano, después entra el inglés, el francés, el holandés, pero el portugués fue la primera, la pionera. Tan es así que en otras lenguas existen palabras del portugués. Por ejemplo, la palabra mosquito es una palabra portuguesa originalmente y la tenemos en inglés, mosquito, ¿ok? Por ejemplo, mermelada viene del portugués, que es marmelada, y en inglés la tienen, marmalade, ¿ok? Y uno se puede quedar impresionado con la cantidad de palabras portuguesas que hay en el japonés. Uno no pudiera pensar algo así, porque ciertamente a Japón llegaron no solamente misioneros portugueses jesuitas, sino también llegaron comerciantes. De hecho, se estableció un punto de comercio en Nagasaki, en Japón. Y ese contacto hizo que entraran muchas palabras portuguesas al japonés. Por ejemplo, pan. Pan en japonés se dice pan, ¿ok? Y viene el portugués. O, por ejemplo, tempura. Uno que está acostumbrado al tempurizado, esa técnica de cocción
japonesa. Esa palabra viene de témporas, que viene del portugués, ¿no? Pues los misioneros tenían una determinada dieta en la época de las témporas, y de ahí los japoneses lo tomaron. Bueno, y hay un montón de palabras, por ejemplo, shurasoku es churrasco, ¿no? Entonces, bien interesante cómo la lengua portuguesa se va expandiendo, ¿no? Eh, bueno, para continuar, tenemos la última fase, que es el portugués contemporáneo, que se comienza a fechar a partir del siglo XIX. Ocurren muchísimas cosas en esta época. En primer lugar, el declive del reino Portugal, ¿ok? O sea, Portugal tuvo una máxima expansión hacia el siglo XVI, XVII, pero poco a poco, ya por la rivalidad de otros reinos como el inglés, el francés, el holandés, etcétera, algunos de estos territorios comenzaron a perderse, ¿ok? Evidentemente, eh, una de las colonias que se pierden importantísimas para Portugal fue Brasil. A diferencia de la América Española, en Brasil no hubo guerra de independencia. Hubo un pleito dinástico allí también. ¿Qué sucedió? Cuando hubo las invasiones napoleónicas hacia la península ibérica, la corte de Portugal, 1806, decide emigrar a Río de Janeiro. O sea, la capital del Reino de Portugal mudó de Lisboa a Río de Janeiro. De manera que Brasil ya no era colonia, sino reino también. Era el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Así se llegó a conocer este reino, ¿no? Y así estuvo durante varios años, ¿no? Hasta que, claro, ¿y quién se quedó a cargo en Portugal continental? ¿Y quién cuidaba eso? Bueno, los británicos fueron los encargados porque eran antiguos aliados de Portugal. De hecho, la alianza anglo-portuguesa es de las más antiguas del mundo, desde el siglo XIV, 1347, si mal no recuerdo. Desde ahí es la alianza anglo-portuguesa, en la cual si Portugal es atacada, Inglaterra la va a apoyar y viceversa. Bueno, entonces los británicos mantuvieron control de Portugal en esos años mientras el reino estuviese en Brasil. Pero claro, las cortes en Portugal comienzan a demandar la presencia del rey portugués, que era don Juan VI de Portugal, pero la idea era regresar a Brasil a su estatus de colonia. Eso Brasil no lo iba a aceptar. Y bueno, curiosamente el que no lo aceptó fue el hijo heredero de la corona, que era don Pedro IV de Portugal, que acabó siendo el primer emperador de Brasil, don Pedro I, ¿no? Y el famoso grito Ipiranga en 1822, donde se declara ya la independencia. Entonces, quien realmente impulsa esa independencia es el hijo del rey de Portugal, ¿ok? Entonces, por ese lado, Portugal pierde ese territorio, aunque Brasil mantuvo la lengua portuguesa como lengua oficial. Claro, la oficializa desde el siglo XVIII el Marqués de Pombal, porque antes en Brasil existía algo que se llamaba lengua geral, que era como una lengua franca indígena para que todas las señas se pudiese entender, y esa era la lengua que los misioneros utilizaban, pero el Marqués determinó hacer la unificación allí. Y por supuesto, en este avance, el reino de Portugal termina en 1990 portugués, ¿ok? Eh, con el tiempo, también se pierden las colonias de ultramar de África a partir del 64, cuando no solamente hay el declive de la dictadura de Antonio Rivera Salazar, sino sobre todo de Marcelo Caetano, en la Revolución de los Claveles, que justamente conmemoramos hace poco, el 25 de abril del 74, se derrumba el régimen dictatorial de la época, y en ese entonces Portugal estaba en guerra colonial con África, con Angola, Mozambique, Guinea.
efectivamente se independizan estos países, pero mantienen la lengua portuguesa. No la desechan, sino que la mantienen. ¿Ok? Y bueno, evidentemente, en términos de cultura literaria, el portugués, por supuesto, está ganando muchísima fuerza. Por ejemplo, escritores portugueses, podemos mencionar a Essa de Queiroz, que es del siglo XIX. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine, por ejemplo, o incluso series o novelas. Por ejemplo, Primo Basilio, El crimen del padre Amaro, Os Mayas, ¿no? Fernando Pessoa, que es el personaje que aparece en la cuarta fotografía, es uno de los grandes poetas universales. ¿Okay? Fernando Pessoa es todo un referente cultural y literario en Portugal. Yo diría que después de Camões sigue Pessoa en rango de impacto, de importancia, de proyección internacional, ¿no? Por supuesto está José Saramago, que es el primer portugués Nobel de Literatura en el año 98, ampliamente conocido, y por supuesto hay montones de escritores portugueses contemporáneos, por ejemplo Antonio Lobo Antunes, está José Luis Peixoto, Gonzalo Tavares, Lidia Jorge, Miguel Torga, Eugenio de Andrade, en fin, hay montones y montones de poetas y novelistas y narradores portugueses que van a destacar. Y por supuesto, los países de habla portuguesa también van a desarrollar mucha literatura portuguesa, o en lengua portuguesa, mejor dicho. En el caso de Brasil tenemos Machado de Assis, que es como el padre de las letras brasileñas. Machado de Assis lo equipan un poco como a Camões en términos, vamos a decir, de simbología literaria, ¿no? O de íconos literarios. Por supuesto está Clarice Lispector, que este año es su centenario, y hace poco la Escuela de Letras impulsó una conmemoración por este centenario. Está por supuesto Rosa Luxemburgo, está Jorge Amado, en fin, Osvaldo Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Hay montones de escritores brasileños de gran relevancia. Por supuesto, los países de habla portuguesa en África también tienen referentes importantes de literatura. Está, por ejemplo, Mia Couto en Mozambique, Craveriña también es otro escritor africano, Pepe Tela en Angola, Onyaki, que es un escritor muy afamado también en Angola. Por ejemplo, en la UCB hay una cátedra dedicada a Onyaki, ¿okay? La lleva la profesora Digna Tovar. Bueno, como pueden ver, la expansión de la lengua portuguesa se ha consolidado en el siglo XX y sigue en el siglo XXI. Vamos a la siguiente lámina, por favor, profesora María Fernanda. Ok, ahí les voy a leer lo que dice la UNESCO en su documento donde oficializa este día como Día Mundial. La UNESCO dice esto: el portugués fue el idioma de la primera globalización de la era moderna y de un gran encuentro de culturas y civilizaciones, convirtiéndose así en la lengua de la recién creada economía mundial y de flujo bidireccional de ideas, filosofías y productos culturales. El portugués dejó su huella, directa e indirectamente, en numerosas otras lenguas de todo el mundo, y también recibió la influencia de muchas de ellas, trayendo consigo nuevas palabras que mientras tanto fueron adoptadas por otras lenguas, concretamente las europeas. Esto un poco resume lo que ya habíamos expuesto anteriormente. Y quiero pasar otra lámina para que ustedes puedan apreciar cuáles son los países cuya lengua oficial es el portugués. Ahí pueden encontrar la cantidad aproximada de hablantes por cada país. Vean que el portugués es una lengua que la hablan aproximadamente 265 millones de personas. La UNESCO afirma que es una de las lenguas de la Unión Europea más utilizadas, de las más difundidas del mundo. Es la lengua más hablada en el hemisferio sur. Claro, gracias a Brasil, Angola, Mozambique, Timor, que son los países que están en el hemisferio sur,
portugués es de las lenguas más habladas. Que por cierto, Brasil ahorita reúne el 80% de la lusofonía, pero se prevé que en los próximos 80 años el portugués va a crecer exponencialmente en África, ¿ok? Las proyecciones de la ONU sobre el crecimiento demográfico apuntan que África va a ser el continente donde más va a crecer la población. Va a haber un declive en Europa, un cierto estancamiento en Latinoamérica, pero en África va a subir muchísimo la población. Y eso evidentemente va a beneficiar al portugués. También va a beneficiar otras lenguas que se hablan en África, por ejemplo el francés se va a fortalecer gracias a esto. De manera que hacia finales del siglo se prevé que se equilibre un poco la balanza en términos de dónde se va a ubicar la lusofonía. Es decir, no va a estar concentrado el 80% en Brasil, sino que va a haber un porcentaje notable solo entre Angola y Mozambique, ¿ok? Se estima que el crecimiento sea grande en los próximos 80 años, ¿ok? Ahí pueden ver, por supuesto, que el segundo país con más hablantes portugués es Angola. Bueno, está Mozambique, aunque en realidad Angola tiene más hablantes que Mozambique, ¿ok? El problema es que a algunos de estos países la penetración portugués no es del 100%, como ocurre en el español, o 90%. La penetración es más baja, porque esto es muy común en los países de África. Los otros países donde se habla portugués, ahí los tienen: Cabo Verde, Guinea-Bissau. Guinea Ecuatorial es el último país que acaba de oficializar lengua portuguesa, hace como unos 10 años, ¿ok? Porque claro, dentro de Guinea Ecuatorial se hablan algunas lenguas criollas de base portuguesa. Una lengua criolla es una lengua formada por mezcla con otras lenguas, como el papiamento en Aruba y Curazao, que es de base ibérica, hay elementos portugueses, españoles, holandeses, bueno, hay de todo allí, ¿no? Bueno, en África, en Cabo Verde, por ejemplo, en Cabo Verde se habla más criollo que, que portugués, ¿no? O sea, el portugués es lengua oficial y se promueve, por supuesto, pero la gente suele hablar en criollo. De hecho, hay una cantante caboverdiana muy famosa, se llama Cesaria Évora, que canta en criollo, ¿ok? Y claro que tiene canciones en portugués y hasta en castellano. También se habla en Macao. Macao es un territorio que fue parte de Portugal hasta 1999. En ese año se cede el territorio a la administración de China, ¿ok? Macao queda al lado de Hong Kong, justo al lado de Hong Kong. Quedan poquitos hablantes, pero se está tratando de retomar el portugués. Es lengua oficial dentro de Macao, ¿ok? São Tomé y Príncipe es otra nación donde tiene el portugués como lengua oficial. Y por supuesto el portugués está expandido gracias a otras comunidades. Por ejemplo, comunidades de migración en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Luxemburgo, en fin. Donde está la diáspora portuguesa, y no solo diáspora de portugueses, diáspora de brasileños, diáspora de caboverdianos, diáspora de guineenses, de angoleños. O sea, estas personas también han emigrado a países vecinos, y con ellos va la lengua portuguesa también. Bueno, yo creo que con esto cierro mi intervención, porque la siguiente dice esto en portugués: muito obrigado pela vossa atenção. Y bueno, pasamos a preguntas si queda algún tiempito, ¿no? Sí. A ver, aquí hay una pregunta de un anónimo. Dice, ¿no es un poco aventurado decir que el portugués es la primera lengua en tomar contacto con otros idiomas? Algunas de las palabras que nombra no son únicamente portuguesas, son más bien evoluciones del latín en las lenguas romances. Claro. Por supuesto que puede ser un poco aventurado decir algo así, pero a veces ocurre algo como esto. Muchas veces ciertas palabras llegan a otras lenguas a través de otras lenguas, como lenguas puente, ¿ok? Por ejemplo,
hay germanismos que nos llegaron directamente por los pueblos visigodos que estuvieron en la península ibérica, pero hay otros germanismos que nos llegaron por el francés, por ejemplo. Entonces tenemos palabras que vienen del francés, pero a su vez esa palabra tiene otro origen. Muchas palabras árabes tuvieron este mismo desarrollo, ¿verdad? Palabras árabes que entraron en un primer contacto dentro de la península y tiempo después palabras que entran a través de otras lenguas puentes, ¿no? Este fenómeno suele ocurrir mucho. Claro, es de las primeras lenguas europeas por los tiempos que llegan los europeos a tener contacto con África, con Asia, ¿ok? Claro, esto ocurre en un mismo tiempo en que Castilla también comienza a conquistar territorios, ¿ok? Solo que Castilla se centra hacia América. Ya la llegada de británicos, holandeses, franceses es más tardía. Es también para esta época, pero es más tardía, ¿ok? Claro, los portugueses eh, hicieron más factorías que territorios donde estuviesen ocupando eh, allí con colonos y todo eso, ¿ok? Había más factorías, ¿ok? Y sí, la lengua comenzó a tener mucha importancia, fue como un primer canal de comunicación, pero claro, a la medida en que otros pueblos van llegando, esos pueblos también van reemplazando las lenguas que están allí. Eso pasó en Filipinas. En Filipinas se hablaba castellano, pero bueno, cuando llega la invasión estadounidense, británica, etcétera, bueno, el inglés desplazó al castellano. O sea, y en Filipinas se habla otras lenguas, se habla tagalog, etcétera. Y entonces, bueno, pasa mucho que en Filipinas hay personas con nombres hispanos o apellidos hispanos, pero no hablan ni de español. O sea, pues como un registro que quedó allí, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay por allí? A ver, la siguiente dice, ¿cuántos hablantes del portugués hay en Venezuela actualmente? Bueno, te puedo decir cuántos están estudiando lengua portuguesa. Eso sí es un dato que puedo dar. Se estima que en este momento hay entre 3.500 a 4.000 estudiantes de portugués en toda Venezuela. La mayor parte concentrada en la zona central, por ejemplo, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, ¿ok? Es donde más se concentran las personas que están estudiando la lengua portuguesa. Por supuesto, hay personas que son luso-descendientes, que están adquiriendo su lengua como lengua de herencia. Hay también descendientes de brasileños, aunque uno no nos vea muy a menudo, los hay, y también tienen el portugués como lengua de herencia, pero también cada vez más venezolanos se están integrando a esta movida de la lengua portuguesa. Por ejemplo, sobre todo en cónyuges de ciudadanos portugueses, ¿ok? Pueden ser naturales de Portugal o personas que tienen la ciudadanía por ser luso-descendientes. Entonces los esposos, las esposas que son venezolanos tienen interés por aprender lengua portuguesa. Una de sus principales motivaciones, evidentemente, es también obtener la nacionalidad por proyectos de migración a Portugal, etcétera. ¿Ok? Y uno de los requisitos es manejar la lengua portuguesa. Ahora, ¿cuántos luso-descendientes hay en Venezuela? También es un número complicado de estimar en este momento. Estaríamos alrededor de una comunidad luso-venezolana de aproximadamente unas 500.000 personas, ¿ok? Y luso-venezolanos, estoy incluyendo nietos de portugueses, ¿ok? O sea, están los hijos y los nietos. Y claro, evidentemente el grado de dominio de la lengua varía mucho, ¿ok? Eso es lo que yo puedo afirmar, pero en este momento, gente estudiando portugués está entre los 3.500 y los 4.000 en todo el país. ¿Qué otra pregunta hay por allí? No, por el momento no hay otras preguntas. Si quieren hacerlas, todavía tenemos un poco de tiempo en el botón de preguntas y respuestas. Mientras tanto, les comento que acabo de poner en el chat el video del Día Mundial de la Lengua Portuguesa que teníamos en la presentación. Uh -huh.
Este, si alguno de ustedes puede estar interesados en aprender lengua portuguesa, bueno, en este momento hay varias instituciones educativas que están brindando eso. De hecho, ahorita hay un proyecto en marcha en la UPEL de Maracay, extiendo el saludo al profesor Enrique de Sá, que está llevando ese proyecto por allá, en formar profesores de portugués. Dentro de la carrera de educación, mención lenguas extranjeras, está el componente lengua portuguesa, además de italiano, francés, inglés. Y entonces ya estamos formando jóvenes que van a ser el futuro profesores de portugués. Y ahorita en muchos colegios y escuelas se está poniendo lengua portuguesa dentro del currículo. Porque hubo una reforma en las leyes educativas venezolanas y ahora se permite eso, que ahora cualquier lengua puede ser enseñada. O sea, la materia está inscrita como idioma, pero el colegio puede decir qué idioma se enseña. Y varios colegios están apostando por enseñar lengua portuguesa ya curricularmente. En algunos colegios en Caracas lo estamos viendo, por ejemplo, el Colegio San Agustín del Paraíso, también un colegio donde yo trabajo, en colegios, en algunos liceos en el estado de Aragua, en Cagua, en Maracay, también están incorporando portugués. Y bueno, otros colegios se quieren sumar. Creo que ahora hay más preguntas. Sí, cuando estaba hablando surgieron algunas. La primera de Andreina dice, ¿la carrera se ofrece a distancia? Hasta donde tengo entendido, no. O sea, la UPEL Maracay creo que es presencial, ¿ok? Y la UCB, también la Escuela de Idiomas Modernos, tiene también su línea, su eje de portugués. Pero la Escuela de Idiomas Modernos está más centrada en formar traductores. Claro, hemos tenido y existen muchos jóvenes profesores de portugués que proceden de la escuela de la UCB, que ya tienen muchísimos años, ¿ok? Esa es otra opción universitaria que tenemos a disposición. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Sí, un anónimo pregunta, ¿cuáles aplicaciones recomienda para aprender el idioma portugués? Bueno, aplicaciones, lo que más abunda son diccionarios, ¿ok? Hay un diccionario, voy a ver si lo escribo aquí en el chat. Hay uno que se llama Primeram, se escribe así, lo van a ver en el chat, ¿ok? Ese es uno de los mejores diccionarios online que hay en portugués y lo pueden tener en aplicación. También los diccionarios de Porto Editora. Voy a escribir al chat. Eh, Ahí lo tienen. Ahí tienen los diccionarios que ustedes pueden encontrar en aplicaciones, ¿no? Estas dos aplicaciones son diccionarios y son altamente recomendables, ¿no? Hay también aplicaciones de gramática al portugués, hay que te ponen detallitos de gramática, ¿no? Hay otro de conjugador de verbos. Eso es algo que lo pueden buscar. Lo pueden buscar en portugués así, con conjugación, escrito así, así puedo poner la Sevilla, el til o la virgulilla, conjugación de verbos. Eh, En Google Play ustedes buscan estas palabras clave y ahí van a conseguir aplicaciones. Por ejemplo, conjugación de verbos es clave. En los primeros niveles de enseñanza de portugués, una de las cosas en las que más se enseña gramática es precisamente la conjugación verbal. Porque claro, heredamos del latín un sistema altamente complejo, ¿ok? Y muchas veces cuando las lenguas se disputan cuál es la más difícil del mundo, muchas veces los que hablamos lenguas romances decimos que somos las que nos cuesta más hablar porque tenemos un sistema bastante complejo, ¿no? Este, no sé si hay alguna otra preguntita por allí. Sí, Jair pregunta, ¿cuánto tiempo tarda alguien en aprender y dominar el portugués en comparación con otros idiomas como el español? Bueno, todo esto va a depender del ritmo de aprendizaje de la persona. O sea, hay ritmos más bien intensivos,
o ritmos de, qué sé yo, 2 sesiones de sesiones de 4 horas semanales o así, ¿no? Evidentemente, para una persona de habla hispana que quiera aprender portugués, puede aprenderlo en relativamente corto tiempo. Pero insisto, nosotros en los cursos segmentamos esto por niveles. El Marco Común Europeo de Referencia establece los siguientes niveles. El nivel A1 es el nivel más básico, el nivel A2, después vienen los niveles intermedios, B1 y B2, y finalmente los niveles avanzados, C1 y C2. Ya el C2 ya está a un nivel equiparable a un nativo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo puede tardar uno en pasar de A1 a A2? Si estás en un curso intensivo, probablemente en 6 meses puedas pasar de un nivel a otro. Si estás en un curso más pausado, puede ser que cada nivel te pueda llevar 1 año. Todo va a depender del ritmo de aprendizaje. ¿Ok? Claro, para nosotros podemos avanzar muy rápido. De pronto pasar de la 1 a la 2 es relativamente sencillo, ¿no? Los niveles más densos suelen ser los niveles B, B1, B2. Ahí es donde vamos a indagar muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay por allí? Jair y Elías preguntan, ¿qué diferencias importantes hay entre el portugués hablado en Brasil y el de Portugal? Ok. La primera diferencia es la pronunciación. Pongo algunos ejemplos. La palabra felicidad en Portugal se pronuncia felicidade. ¿Ok? En Brasil se pronuncia felicidade. Ahí tienes un primer ejemplo. ¿Ok? Otro ejemplo, la R al final de palabra en Brasil tiende a eliminarse, aunque se escriban, no se pronuncia mucho. Por ejemplo, danzar. Ellos dicen mucho danzar. En Portugal, más bien tienden a añadirle una vocal de relleno, una E, ¿no? Danzare, vos danzare, vos estudare. Pero en Brasil no, en Brasil vos danzás, vos comés. Hablan así, ¿no? Este, eso por una parte. El vocabulario. Hay bastantes diferencias de vocabulario entre Portugal y Brasil. Por ejemplo, hasta en el fútbol. Un portero en Portugal se dice guardaredes. En Brasil es goleiro, por decirte un ejemplo. Autobús. En Portugal dicen autocarro, en Brasil ónibus. Y por ejemplo, una parada de autobuses en Portugal sería paragem de autocarros, en Brasil ponto de ônibus. ¿Qué otros ejemplos tengo por allí? O sea, por ejemplo, alcaldía, en Portugal es Cámara Municipal, pero en Brasil es prefeitura. Eh, la, la jefatura de policía, en Portugal se dice escuadra de policía y en Brasil es delegacia. O sea, en vocabulario hay gran cantidad de palabras que puedan diferir entre una lengua y otra. De hecho, hay muchos brasileños que han emigrado a Portugal. Ahorita para los brasileños Portugal es un nuevo Miami. Hay muchos que están allí invirtiendo y esto. Y ahorita es la principal comunidad que está allá. Y claro, muchas veces veo en las redes sociales consejos a brasileños que hay muchos los consejos tienen que ver con vocabulario, ¿no? Bueno, mire, en Portugal se dice así, se dice de esta manera, se dice esta otra, porque muchas veces los brasileños, los portugueses están muy familiarizados con la manera de hablar de los brasileños, muy, muy familiarizados. Ellos ven mucha telenovela brasileña. Y el contacto con Brasil es de muy antiguo, están bastante familiarizados, pero no tanto al revés. Muchos brasileños escuchan hablar el portugués europeo y a veces no entienden ciertas cosas, ¿no? También, por supuesto, hay alguna diferencia en términos de gramática. Pasa mucho con la colocación de algunos pronombres átonos. Por ejemplo, en Portugal se dice yo te amo, en Portugal se diría eu amo-te. Y en Brasil, eu te amo. O sea, el te lo ponen atrás, okay, antes del verbo, ¿no?
Esa es otra diferencia muy común entre ambos variantes, ¿no? Pero sepan también que en África se habla portugués y hay otras diferencias. Por ejemplo, desayuno. En Portugal se dice o pequeno almoço. En Brasil sería o café da manhã. Y resulta que en Angola, y creo que en Mozambique, dice un matabicho. Así le dicen desayuno allá. Bueno, esos son curiosidades, digamos, como las tenemos en español. Hay palabras que en España se dicen que no lo usamos en Venezuela, ni en México, ni en Argentina, pero bueno, mal que uno se entienda, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay por allí? Sí, Nuno Márquez pregunta, ¿y sobre el futuro? ¿Habrá cambios en la lengua portuguesa por influencia de otras lenguas? Es probable. Esa es la historia de un idioma, de cualquier idioma. Muchas veces nos ponemos un poco necios en no admitir determinados vocablos del inglés o de otras lenguas, pero eso es inevitable. O sea, a la medida en que los pueblos tengan contacto entre sí, es inevitable que esas lenguas entren en contacto. Y por lo tanto, yo creo que eso es inevitable. La medida en que el portugués se siga expandiendo territorialmente, haya nuevas innovaciones tecnológicas, bueno, en esa medida seguiremos incorporando palabras de otras lenguas, ¿ok? ¿Cómo va a ser eso? No lo puedo decir, pero sí estoy seguro de que va a ocurrir esos cambios, y en español va a ocurrir. Esa es la historia de los idiomas. Siempre va a haber una nación hegemónica, y esa nación hegemónica evidentemente va a ir incorporando esas lenguas en el léxico mundial. Eso, nos guste o no nos guste, eso es así. O sea, en este momento, por supuesto, el inglés es esa lengua que tiene esa forma. En el siglo XIX, en su momento lo fue el latín, en su momento fue el griego, en fin, todas estas lenguas de una u otra manera van a influir, ¿ok? Entonces, es evidente que va a haber cambios. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Bien, por último, Romy Greter dice, soy de Argentina y quería saber si en Venezuela es posible acceder a películas y distintas expresiones artísticas para enriquecer el aprendizaje del portugués. En mi país, pese a la cercanía geográfica, es difícil. Acceso a las películas, distintas expresiones artísticas para enriquecer el aprendizaje de portugués. Bueno, a ver, Argentina tiene mucho vínculo con Brasil. De hecho, hace muchos años conocí Buenos Aires y les cuento algo. Nunca pensé hablar tanto portugués en Buenos Aires como aquella vez que fui, porque la cantidad de brasileños que van allí a hacer turismo es tremendo, ¿no? Y al mismo tiempo muchos argentinos van a Río a vacacionar, etcétera. Claro, entonces supongo que el portugués más familiar para ellos es el de Brasil. Aquí en Venezuela tenemos una ventaja interesante. Uno puede tener contacto con las dos variantes. Podemos encontrar variantes de Brasil y variantes europeas, ya en el campo de la enseñanza, por supuesto. Ahora, eh, películas, no conozco, producidas en Venezuela al menos, no conozco, hechas en portugués. Expresiones artísticas. Hay intentos, sí. Aquí se cultiva mucho la música. Por ejemplo, hay fadistas. Por cierto, esta noche a las 6 de la tarde va a haber un concierto, una fadista venezolana. La invitación la hace la Embajada de Portugal y, ¿qué se llama? Y entonces vale la pena ver eso, ¿no? En conmemoración a las 6 de la tarde. Aquí sí se cultiva más la música con fadistas, expresiones musicales que quieren rescatar eso se cultiva mucho más. Y no solamente del lado del fado, en el caso portugués, en el caso brasileño, la samba, por supuesto, o bossa nova. Cuando existía el Instituto Cultural Brasil-Venezuela, se fomentaba mucho eso, la parte cultural, la proyección de películas de Brasil.
penosamente el Instituto Brasil-Venezuela tuvo que cerrar por un problema de incapacidad de mantener el arrendamiento de la casa donde funcionaba. Y bueno, ojalá algún día vuelva el Instituto Brasil-Venezuela, que era un referente del portugués brasileño en Venezuela. Entonces, sí, artísticamente sí. Una de las plataformas donde más se difunde, para el que pueda estar interesado desde fuera, es el Correio da Venezuela, que es el único periódico venezolano. En una época se escribía en portugués, ahora hay noticias en español y en portugués noticias procedentes directamente de periódicos portugueses. Se llama Correio da Venezuela. Ellos ahorita es un canal multiplataforma, lo pueden conseguir en Instagram, en Telegram, en Internet en general, en Facebook, en Twitter, bueno, en todas las plataformas que se pueden imaginar está Correo de Venezuela. Y ellos son los principales difusores de todo lo que en Venezuela se intente hacer con lengua portuguesa, bien sea en el campo educativo, en el campo artístico, musical, etcétera. Entonces, esa es la mejor plataforma que les puedo recomendar, sobre todo a la gente desde afuera, como la persona desde Argentina nos escribe. Bueno, no sé si hay algo más por allí. No, ya no hay más preguntas, profe. Muy bien. Bueno, yo creo que ya por hoy podemos concluir con esta presentación. Le agradecemos mucho al profesor Ricardo Tavares y también pues a todos ustedes que han estado con nosotros en este seminario virtual. Ok, gracias a todos por participar. Espero que estén bien. Bueno, nos vemos en en una próxima videoconferencia de la Escuela de Letras. Feliz tarde. Uh-huh.